Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo Buenas están? tardes. Bueno, yo soy Larisa Servino, voy a estar a cargo de la clase de hoy. Entonces, Lo que sí, les voy a pedir, por favor, que tengan las cámaras prendidas. Yo no tengo problema si están tomando mate, merendando, con hijes, yendo a buscar paquetes de Mercado Libre, pero sí quiero verles las caras porque si no es como hablar con una pantalla. Así que les pido, por favor, que pidan que prendan las cámaras, por favor, ¿sí? Buenas tardes. ¿Me escucharon bien? sí, sí, se escucha bien. Bien, perfecto, buenísimo. Bueno, voy a esperar a que prendan las cámaras. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a quienes prendieron las cámaras. Eso, la idea es que nos veamos las caras, no vamos a legalizar que puedan estar haciendo otra cosa, la vida nos atraviesa y bueno, no, eso no, yo no tengo problema con eso, pero bueno, veámonos porque si no es muy complicado. Bueno, como les decía, yo soy Larisa Servino, les voy a hablar un poquito de mí, soy abogada, egresada de la UBA, soy doctoranda en ciencias sociales, mi campo de estudio es la perspectiva de género en las mujeres presas y el acceso al trabajo. Junto con Santiago Fursolo soy tutora en este curso ya hace varios años, junto también con el doctor Adrián Martín. Y la idea de hoy es hablar un poco sobre la perspectiva de género y cómo se juzga, ¿no? Con la perspectiva de género. Como siempre digo, el juzgamiento con perspectiva de género es solo una porción, digamos, de lo que pasa en el proceso penal, es decir, la etapa justamente de juzgar, ¿sí? Es decir, el juicio oral y público o la valoración de las pruebas, pero la perspectiva de género, como ya es algo conocido por todos y todas, tiene que aplicarse desde el primer momento en que una persona tiene contacto con el sistema penal, ¿no? No solamente en el sistema penal, ¿no? Sino que todos los efectores de la administración pública estamos obligados a aplicar perspectiva de género. Yo ahora voy a compartir un PowerPoint. No sé si pudieron ver en el foro que yo les dejé una consigna para que ustedes pudiéramos trabajar hoy, que la idea era que ustedes eligieran algún caso o resolución o sentencia o algo que no tuviese perspectiva de género, ¿no? Al criterio de ustedes para que lo podamos ver acá. Así que bueno, yo voy a empezar a mostrar y después vamos a hablar, si alguien trajo sobre los casos, vamos a hablar sobre eso. Bueno, como les decía, vamos a empezar este curso, digamos, preguntándonos retóricamente qué es la perspectiva de género, digamos, o algún tipo de definición que nos acerque a pensar qué es la perspectiva de género, ¿no? La definición por excelencia, si se quiere, aunque lógicamente después de 1997 hubieron muchas otras definiciones que fueron de alguna forma ayornándose. Lo cierto es que para la definición, digamos, surge de la reunión o del Consejo, digamos, de ONU Mujeres en 1997, en la que la ONU sostuvo que la igualdad de género es el objetivo general y a largo plazo, mientras la perspectiva de género es un conjunto de enfoques específicos y estratégicos, así como procesos institucionales que se adaptan para alcanzar este objetivo, ¿sí? Este objetivo a largo plazo que es justamente la igualdad de género. Entonces, hay que entender, digamos, a la perspectiva de género como una herramienta eh,
transformadora e integradora de las políticas públicas, las normas y las prácticas, ¿sí? Hay otras definiciones complementarias a la perspectiva de género que establecen que la perspectiva de género justamente es una forma de ver, comprender, identificar y visibilizar las relaciones de poder entre los géneros, como también cuestionar la discriminación, las desigualdades, la exclusión de las mujeres y diversidades. A su vez, digamos, también es necesario en esta perspectiva de género, en la aplicación de la perspectiva de género, el enfoque interseccional, ¿sí? Es decir, ¿qué es un enfoque interseccional? ¿Alguien sabe lo que es? ¿Qué es la interseccionalidad? ¿Alguien tiene idea lo que es o lo oyó nombrar? ¿No? Bueno, la interseccionalidad es analizar, ¿sí?, junto al género diferentes categorías, ¿sí? Categorías justamente de análisis. Esto es, por ejemplo, la clase, la raza, el sexo, puede ser también las diferentes, bueno, los estratos sociales, ¿no? Entonces, se debe analizar junto al género, digamos, todas estas categorías analíticas para justamente rebatir las relaciones de poder, las opresiones y las desigualdades estructurales. Una mujer, por ejemplo, pobre, inmigrante, va a ser, eh, digamos, o sea, va a ser más vulnerable, por ejemplo, que una mujer que sea de clase media y no migrante, ¿sí? O sea, entonces, las vulnerabilidades también de alguna forma se van analizando no solamente con la aplicación de la perspectiva de género, sino con un enfoque interseccional. Entonces, la perspectiva de género implica varias cosas. Repensar todos los espacios estatales, las políticas públicas con el objetivo de terminar con la desigualdad de género, repensar el sistema penal con perspectiva de género y repensar los procedimientos, ¿sí? Dentro de los procedimientos hay varios procedimientos, entre ellos seguramente no sé si en la provincia de Buenos Aires tiene, pero creo que sí, el procedimiento de flagrancia, ¿sí? Entonces, todo esto, la perspectiva de género implica, digamos, todos estos objetivos, ¿sí? Los voy a repetir otra vez. Repensar los espacios públicos y estatales, las políticas públicas con el objetivo de terminar la desigualdad de género, repensar los sistemas. En este caso, el sistema que nos ocupa es el sistema penal. Hay que repensarlo relativo a la perspectiva de género, repensar los procedimientos, ¿sí? Podemos hablar del procedimiento de flagrancia, podemos hablar de la etapa de ejecución, podemos hablar del sistema penal en sí. Todo esto, digamos, implica justamente la perspectiva de género. Pero cuando hablamos de perspectiva de género y decimos que justamente no es una cuestión discrecional, ¿esto qué quiere decir? Que el juez o la jueza no tienen como opción, ¿sí?, juzgar con perspectiva de género. Tampoco la tiene el fiscal o la fiscal que acusan, ni los defensores, ni cualquier otra, digamos, persona que integre el ámbito público. No hay una discreción en las relaciones, lo aplico o no lo aplico. Es una obligación asumida por el Estado, ¿sí? Es una obligación constitucional asumida por el Estado. Pero lo que necesitamos saber, digamos, y comprender es de dónde surge esta afirmación, de dónde surge que la perspectiva de género es una obligación del Estado. Bien, la perspectiva de género surge, digamos, de varias cuestiones. Yo acá puse específicamente en cuanto a la detención y la privación de libertad de las personas cis o trans, porque entiendo que son los casos, digamos, donde mayormente las mujeres y personas trans están mayormente vulnerabilizadas. Y como estamos hablando de juzgamiento y estamos hablando de sistema penal, hay muy pocos casos, digamos, en los que una persona llegue al juicio oral y público libre, ¿no? O sea, en libertad. La mayoría de los casos llegan justamente con una medida cautelar. Entonces, específicamente a nivel internacional, ¿de dónde surge esta interpretación? Bueno, de la Convención
de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer, es decir, en sus siglas en inglés CEDAW, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o Convención Belén do Pará, del año 94, las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de las recusas, medidas no privativas de la libertad para mujeres delincuentes conocidas como regla de Van Gogh, y las 100 reglas de Brasilia del acceso a la justicia, y los principios de Yogyakarta. Voy a hacer una aclaración a esto. ¿Por qué nombro las reglas de Van Gogh? ¿Sí? Porque justamente lo que yo les decía antes, ¿sí? La mayoría de las personas, incluidas las mujeres, llegan a la etapa del juzgamiento privadas de libertad, ¿sí? Entonces es importante también traspolar no solamente la perspectiva de género al momento del juzgamiento, sino justamente, como yo les decía antes, desde el principio del proceso penal, en el sistema penal y en las detenciones, sobre todo porque una mujer detenida o diversidad de detenida es una persona o es una mujer con mayor vulnerabilidad. Ahora bien, la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas contra la mujer y la Convención Interamericana, conocida como Belén do Pará, tienen raigambre constitucional, ¿sí? Las reglas de Van Gogh también, pero las reglas de Brasilia no, ¿sí? Y fueron de alguna forma receptadas por nuestro país a través de una acordada de la Corte Suprema. Los principios de Yogyakarta son principios, ¿sí? Entonces, los primeros dos, como yo les mencionaba ahí, están incluidas en nuestra Constitución por el artículo 75, inciso 22, lo que hace que todo lo que surja de estas dos convenciones son obligatorias para la aplicación en nuestro país, ¿sí? Bien, a nivel nacional, la ley 26485, que es la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la ley 26485 justamente obedece al protocolo de la Convención, el protocolo de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es justamente que hace nacional todo lo que deviene de esta convención. Y la ley Micaela. La ley Micaela, ¿por qué es importante? Porque justamente la ley Micaela lo que establece es que toda aquella persona que sea parte, digamos, del ámbito público, los funcionarios públicos, estamos obligados a estar capacitados en relación al género, a perspectiva de género. Bueno, también, digamos, esta perspectiva de género como pauta interpretativa constitucional nace de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? La primer, si se quiere, o la primer mención de la perspectiva de género y de la aplicación de la perspectiva de género, sí, se hizo en el caso Campo Algodonero, conocido como el Campo Algodonero, que es González versus México. Ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado la descalificación de la credibilidad de la víctima, si en este caso de violencia de género, durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción, digamos, táctica de responsabilidad de ella por los hechos. Esta influencia también puede afectar de forma negativa, digamos, en la investigación de los casos y la valoración de la prueba subsiguiente, que puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál era el comportamiento de las mujeres y sus relaciones interpersonales. Bueno, esto básicamente habla de los estereotipos de género. Yo creo que todos estuvimos viendo la televisión en estos días y si podemos hacer una mención rápida y un recorte sobre los estereotipos de género y cómo influyen la credibilidad en las víctimas, es el femicidio, digamos, el trepidefemicidio de Florencio Varela. ¿Qué se dijo sobre las víctimas durante todo este problema? Había, digamos, incluso notas periodísticas que levantaban justamente que, bueno, que una era trabajadora sexual, que la otra parecía que le había robado cierta cantidad de droga o dólares a un narco. Todo esto como si eso de alguna forma justificara
digamos, el resultado del femicidio, ¿no? O sea, ¿qué pasa con, en este caso, por ejemplo, el uso de los estereotipos? ¿Sí? Se conforma alrededor de estas tres víctimas la famosa mala víctima, ¿no? O sea, entonces va perdiendo de alguna forma credibilidad la posición de víctima, digamos, ante el proceso penal y sobre todo ante, digamos, las declaraciones que pudieran hacer, digamos, su entorno y ante, digamos, a conformar una imagen sobre la víctima que no tiene que ver con el hecho en sí, ¿no? O sea, sino justamente a qué hacía, a qué se dedicaba, si había dejado el secundario, si era trabajadora sexual, si había festejado el cumpleaños de 15 a todo trapo, bueno, todas cuestiones que no tienen que ver con el hecho, sino que están justamente indicadas a quitarle, si se quiere, verisimilitud a la situación establecida, ¿no? Nos, por supuesto que falta un montón de tiempo para que haya una sentencia en ese caso, pero me juego que en algún momento se va a mencionar que ellas mismas se pusieron en esa condición, que ellas mismas se pusieron, digamos, en esa situación de peligro, conociendo, bueno, digamos, esto fue de alguna forma una muestra mediática de lo que está, de lo que se dice, digamos, o de lo que establece Campo Algodonero, cómo los estereotipos de género influyen en la verisimilitud de algunas cuestiones en relación a la víctima. Bien, también está el caso de Loaiza Tamayo versus Perú. Justamente acá la Corte Interamericana criticó al tribunal por haber desaprovechado justamente la oportunidad de juzgar con perspectiva de género, resaltando la importancia y la obligatoriedad, digamos, de este principio. Y también Manuela versus El Salvador, que es un fallo bastante reciente, donde resulta también resalta la importancia y la obligatoriedad también de aplicar perspectiva de género y retoma los argumentos, tanto Loaiza Tamayo versus Perú como Manuela versus El Salvador, retoma los argumentos de Campo Algodonero, ¿no? Y justamente establecen que se debe pensar en la perspectiva de género como una pauta interpretativa constitucional. Bien, es decir, cuando hablamos de pauta interpretativa constitucional, lo que queremos decir es que el Estado argentino se comprometió, mediante la normativa internacional y nacional, justamente a velar, si se quiere, por o a arbitrar, digamos, todos los medios necesarios para erradicar la violencia y la discriminación contra la mujer. Esto también es a reconocer justamente y hacer efectivos los derechos de las mujeres y diversidades en la detención y la prevención de mujeres y diversidades, observar sus necesidades específicas, garantizar el acceso a derechos de las mujeres y diversidades, una vida libre sin violencia. Esto también tiene que ver y se aplica al género, más la privación de la libertad, porque hay mayor vulnerabilidad, y a la capacitación del género para agentes estatales. ¿Por qué yo estoy mencionando tanto, digamos, la situación en relación a el género y la privación de libertad? Como ya lo comenté antes, tiene que ver justamente mucho en cómo llegan las personas, digamos, a los estados de juzgamiento, es decir, al juicio oral y público, pero también tiene que ver en cómo, digamos, cómo influye la privación de libertad en las mujeres, ¿no? O sea, de forma cautelar o sea de forma ya condenada, ¿no? Bien. Entonces, repasando, la perspectiva de género implica el reconocimiento de esta vulnerabilidad, ¿sí? Es decir, de la vulnerabilidad en el sentido de la mujer sometida al proceso penal es vulnerable, ¿sí? La mujer privada de libertad también es vulnerable, más vulnerable incluso por el análisis de género, pero aparte interseccional, porque ahora lo vamos a ver bien, y la adopción de una posición jurídica que privilegie, en el caso concreto, los derechos de las mujeres, sean víctimas o imputadas. Y acá quiero hacer una salvedad. ¿Por qué aclaro sean víctimas o imputadas? Porque históricamente la cuestión, digamos, de la perspectiva de género ha tenido una mayor producción, no solamente académica, sino a nivel público,
en la aplicación más sobre las mujeres que son víctimas de violencia de género y no tanto así sobre las imputadas, ¿sí? De un tiempo hasta ahora hay mucha producción académica, mucha producción, mucha bibliografía, mucha, si se quiere, llamamiento a la aplicación de la perspectiva de género en los casos donde las mujeres son víctimas de violencia de género. Pero parecería, digamos, que cuando se tratan de mujeres imputadas, esa perspectiva de género se corre o se achica, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante tener en claro, ¿sí? Tener en claro que la obligación estatal, ¿sí? Como pauta interpretativa constitucional de la aplicación de perspectiva de género, no es solamente hacia las mujeres víctimas de violencia de género, también es obligatoria la aplicación en las mujeres imputadas, ¿sí? Que ahí es donde más estereotipos de género vamos a ver, ¿sí? Bien. Bien, ¿qué significa entonces que la perspectiva de género no es discrecional? Significa que por mandato constitucional se debe aplicar en todo ámbito. En el sistema penal, como les decía antes, se debe aplicar desde el momento de la detención hasta el cumplimiento de la condena. Y esto incluye, por supuesto, el juzgamiento y la valoración de la prueba. Implica no solo también la reafirmación de la igualdad de género frente a los derechos, es decir, cómo acceden las mujeres a los derechos, sino también a la incorporación de medidas que los estados deben llevar a cabo para cumplir con los requisitos establecidos en la Convención, ¿sí? De estos fines normativos es que es decir, que se debe garantizar las obligaciones asumidas por el Estado y es de donde surge el concepto de perspectiva de género, ¿sí? Entonces, haciendo un repaso de esta parte, el concepto de la aplicación y la obligación de la aplicación, la obligación de la aplicación de perspectiva de género en víctimas de género y en mujeres imputadas nace específicamente de la convención de la CEDAW, ¿sí? Que ha sido, y de Belém do Pará, que ha sido receptada por nuestro país en el artículo 75, inciso 22, y eso hace justamente que sea una pauta interpretativa constitucional. Bien, entonces, respecto al marco legal aplicable, ¿sí? Con jerarquía constitucional, como decíamos, está la CEDAW. ¿Qué dice la CEDAW? También la Convención Belém do Pará, que establece, digamos, que toda mujer tiene derecho a una vida libre sin violencia, específicamente también menciona la mujer privada de libertad, ¿sí? Está en un mayor estado de vulnerabilidad. Yo les mencioné también las 100 reglas de Brasilia, como también les mencioné que esto fue, digamos, receptado por la Corte Suprema en una acordada, que es la 5 del 2009, ¿sí? Esto no está receptado, digamos, constitucionalmente, pero sí tiene, digamos, que tenerse como una especie de soft law para poder, de alguna forma, utilizarse en todos aquellos requerimientos judiciales, digamos, que nosotros podamos hacer. Me imagino que aquí hay, digamos, funcionarios o trabajadores del Poder Judicial de todos los estratos, no sé si hay civil, penal, me imagino que por ahí hay una mezcla de todo, incluso no sé si todos son abogados, pero la idea justamente es que a partir, digamos, de la pauta interpretativa internacional y de los instrumentos internacionales, hay todo un conglomerado, digamos, normativo que justamente en la que se apoya, digamos, la obligatoriedad de la aplicación a perspectiva de género. Las 100 reglas de Brasilia es una porque establece específicamente no solamente todos los derechos de las mujeres al acceso a la justicia, sino también establece específicamente que el género y la privación de libertad constituyen condiciones de vulnerabilidad, es decir, hace un análisis interseccional. Entonces, ¿por qué decimos justamente que es muy importante tener en cuenta esta aplicación entre de las mujeres víctimas y las mujeres imputadas? Porque a las mismas personas que el Estado criminaliza, ¿sí? En este caso a las mujeres y las diversidades, tienen la obligación de proteger y adaptar el ordenamiento jurídico para hacer efectiva esta protección, ¿sí?
Es por eso acá que, de alguna forma, yo lo que les decía es eso, ¿no? Que hay un corrimiento en algunos casos, no en todos, ahora vamos a ver algunos ejemplos de casos, sobre la falta de juzgamiento con perspectiva de género cuando tenemos mujeres imputadas. Entonces, juzgar con perspectiva de género específicamente, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se aplica? ¿No? Es decir, para juzgar con perspectiva de género es necesario conocer y valorar, digamos, la historicidad de los hechos traídos al sistema penal. Los hechos que se investigaron y probaron para llegar a esa etapa de juicio no pueden ser solo la foto del momento, ¿no? Sino que se debe hacer un análisis contextualizado, sociocultural y de género en el caso de las víctimas y las imputadas. Esto se relaciona con la debida diligencia, así como en el caso de las mujeres víctimas de género, de violencia de género. El Estado argentino tiene la debida diligencia de investigar, ¿sí? Con debida diligencia y de llegar, si se quiere, bueno, ahí hay algunas interpretaciones en relación a, sí, porque dice también castigar la violencia, ¿sí? Hay interpretaciones en relación a si castigar tiene que ver con la condena o también se pueden establecer algunos otros mecanismos, si se quiere, pero la debida diligencia reforzada justamente tiene que ver con la mujer privada de libertad, ¿sí? ¿Por qué reforzada? Porque ya tenemos instrumentos internacionales que nos están diciendo que una mujer privada de libertad es mayormente vulnerable, ¿sí? Porque también está, digamos, de alguna forma más, si se quiere, más expuesta a la violencia institucional, ¿sí? A la violencia del Estado. Esto se traspola a las mujeres sometidas a procesos, ¿sí? Vamos a ver ahora, más adelante, en un rato, el caso de Rosalía Reyes, de Bahía Blanca, estuvo sometida a proceso y estuvo condenada a 8 años, justamente donde hay una primera sentencia que dista justamente de la aplicación de la perspectiva de género, pero no me quiero adelantar. Entonces, cuando hablamos de de alguna forma, de que se debe analizar, ¿sí? El análisis contextualizado y sociocultural y de género de las víctimas y de las imputadas, estamos hablando de justamente que se relaciona con la debida diligencia y en el caso de las mujeres imputadas, esto reforzada. En el caso de las mujeres, ¿sí? En el caso por ejemplo, cuando se investiga y cuando se juzga casos donde las mujeres son víctimas de violencia de género, ¿sí? En cuanto al valor probatorio, rige, ¿sí? Lo que es la amplitud probatoria, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Alguien quiere contarme de qué se trata la amplitud probatoria en los casos de víctimas de violencia de género? Si yo les digo amplitud operatoria, ampliatoria en los casos de víctimas de ¿qué se les viene a la cabeza? Sí, me imagino que, perdón, ¿qué tal? Que tiene que ser toda clase de pruebas, ¿no es cierto? Testimoniales, pericial, todo tipo de pruebas que se pueden allegar, además de la denuncia que tiene que hacer. Bien, les comento. La amplitud probatoria en el caso de la violencia de género tiene que ver con probar aquellos casos, ¿sí? Donde hubo una situación de violencia de género y no hay testigos del momento. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué? Porque históricamente los casos de violencia de género son casos intrafamiliares, ¿sí? Es decir, se dan en el seno de la familia, ¿sí? Se dan por ejemplo, en una situación de pareja, en una situación de matrimonio, entre hermana y hermano. Entonces, en muchas ocasiones no hay testigos de esas situaciones, ¿sí? Entonces, la amplitud probatoria lo que establece es poder, de alguna forma, otorgarle un mayor valor probatorio al contexto, ¿sí? de esa denuncia hecha por una mujer víctima de género. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si esa víctima denunció anteriormente a esa persona, si se lo contó a sus amigos, amigas, padres o etcétera, si
a cuando fue a retirar a los hijos al colegio, la vieron con moretones. Bueno, lo que se trata de alguna forma de probar en un caso de violencia de género, cuando tenemos víctimas de violencia de género a través de la amplitud probatoria, es apoyar, digamos, el testimonio de la víctima en el contexto, ¿sí? Muchas veces, justamente digamos, en relación a la valoración de prueba, este contexto siempre va a ser de oídas, si se quiere, ¿no? Salvo alguna forma, qué sé yo, por ejemplo, denuncias anteriores, ¿sí? Que eso puede llegar a ser documental. Pero a lo que voy es, para probar que efectivamente ese hecho existió, en relación a la amplitud probatoria, nos vamos a apoyar en el contexto, ¿sí? Justamente porque a lo largo del tiempo, para justamente llegar a la investigación de casos donde las mujeres, a la investigación, digamos, y al juzgamento de casos donde las mujeres son víctimas de género, se encontraba, digamos, este escollo en el que justamente no había pruebas, si se quiere, pruebas, sí, o sea, o testigos presenciales o testigos directos sobre lo que había sucedido, ¿sí? Bien, esto tiene que ver con la amplitud probatoria. Ahora bien, entonces, justamente en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, debe hacerse un análisis, digamos, contextualizado, ¿sí? Del contexto de lo que pasó para poder juzgar con perspectiva de género, ¿sí? Incluso se admite como amplitud probatoria el único testimonio de la víctima, ¿sí? Para no generar mayores revictimizaciones, se puede justamente basar, digamos, la amplitud probatoria de la prueba en el único testimonio de la víctima y apoyarse en la prueba de contexto. Ahora bien, Le hago una consulta. Sí, Si se basa solamente en el testimonio de la víctima, ¿no? La persona denunciada, digamos, ¿no? Que puede llegar su hermano, su pareja, etcétera, puede aportar, digamos, algún tipo de profesional de la salud psíquica como para manifestar que su hermana, que su pareja o que la mujer haya tenido algún tipo de complicación previa o preexistente a esta situación como herramienta de defensa. Porque a ver, si la persona la persona que está manifestando, solo con el hecho de la ampliación de la prueba, porque es intramuros todo esto, solo es en la manifestación de lo que ella declara, ¿cuál es la herramienta defensiva del denunciado? bien, a ver, no es que vamos a llevar a una persona solo con un testimonio. Lo que yo estaba diciendo es que justamente este testimonio tiene que estar apoyado en el contexto, ¿sí? Entonces, para que haya de alguna forma, para que pueda de alguna forma establecerse que pasó tal hecho, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner el hecho de unas lesiones en el contexto intrafamiliar, donde solo estaba la pareja, por ejemplo, ¿no? Y no había nadie. Bueno, ahí, digamos, ella va a declarar que él le propició ciertas lesiones. Bueno, supongamos, ahí ella va a declarar, va a haber un médico legista que establezca lesiones de qué tipo son, cuánto tiempo de curación van a llevar. Seguramente, bueno, se puede apoyar, por ejemplo, ese testimonio en testimonio de los vecinos que pudieron o no escuchar los gritos, testimonio de amigas que digan que les haya, por ejemplo, contado que no era la primera vez, por ejemplo, que él le pegaba, pero que no hacía la denuncia porque tenía miedo. O sea, a lo que voy es que justamente cuando hay un solo testimonio, sí, y no tenemos testigos presenciales, lo que se va a valorar es el contexto. ¿Está bien? O sea, se va a valorar y se va a armar alrededor de ese único testimonio, que es el de la mujer denunciada, el contexto. ¿Está bien? Ahora, estas pruebas tienen que ser objetivas, ¿sí? Si yo tengo que esta persona, bueno, por ejemplo, está bien, tengo un solo, ella dice, sí, bueno, me golpeó,
pero no tengo ningún tipo de informe médico legista, porque no quiso ir al médico legista. Llamamos a declarar al contexto familiar, no sé, o al contexto de amistades, y las amistades dicen, la verdad es que él tenía un mal carácter, pero yo nunca vi que la haya maltratado, ni ella me comentó nada. No tenía denuncias anteriores. Bueno, ahí seguramente digamos, hay duda en relación al hecho, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo es que para la ley, ¿sí? Y sobre todo para la Convención Interamericana, para justamente de alguna forma se laxan la cuestión de la valoración de la prueba, porque nos vamos a basar en un único testimonio de algo que pasó entre cuatro paredes y que no va a haber, digamos, ningún tipo de testigos presenciales, ¿sí? Por eso, para de alguna forma cumplir con la debida diligencia establecida en la norma internacional, es que se le da, digamos, se necesita contextualizar sobre ese hecho que sucedió. Ahora, lo mismo hay que, digamos, aplicar en relación a las mujeres imputadas. Cuando yo tengo una mujer imputada, tengo que ver no la foto del momento, ¿sí? Mató al marido. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, ¿en qué situación estaba esa mujer? ¿Qué es lo que pasó? ¿Sí? Entonces, a lo que voy Doctora, es que doctora, pero perdón, pero en las dos partes hay contexto. Entonces, yo entiendo del contexto que plantea usted y, bueno, es lo más adecuado y lo más pertinente. Pero en ambos casos hay contextos. Entonces, ¿cómo se balancea o cómo se equilibra, digamos, el tema de la revictimización a los efectos de que la persona dañada, en este caso, no vuelva a pasar por ese sentimiento, pero también tenemos en cuenta que en el marco de la defensa existe también un contexto. Entonces, si, por ejemplo, la persona que también es acusada también tiene amigos, también tiene tuvo una serie de contextos que está creado o que fue vivido, que también se puede esgrimir como defensa. Entonces, hay veces que me produce una especie de desequilibrio. El caso, sin entrar en el tema, ¿no? Pero del caso de Julieta Prandi, digamos, un caso emblemático que ocupó la atención pública a todo el mundo, uno lo que puede ver así a vuelo de pájaros es que la persona no estuvo defendida, digamos, el tipo. Más allá, digamos, de que creo en la justicia y creo en lo que sucedió, pero con lo que las maniobras dilatorias que hicieron, que hizo la defensa, digamos, de ese fulano, es como que da a suponer de que la persona no estuvo defendida porque tuvo ni un solo testigo, no generó un solo contexto, no generó una sola pericia, no generó bueno, absolutamente nada. Entonces, está bien, eso es una mi cuestión pregunta, sí, claro, de mi defensa pregunta, perdón, efectiva. mi pregunta sería, ¿qué hubiese pasado si ese fulano hubiese tenido un contexto, hubiese tenido pericias, si hubiese tenido amigos, hubiese tenido todo un marco probatorio? Donde también se pudo haber contrarrestado y realmente ahí un tribunal hubiese fallado en relación a eso. Y no sé, si hubiese, a Claro, es ver, yo la verdad contrafáctico, que, entiendo, pero claro, primero el caso, digamos, o sea, en sí no conozco bien que si la defensa presentó pruebas, si no presentó pruebas, si, a ver, eso no conozco. Segundo, cuando yo hablaba de que la norma internacional habla de castigar, ¿sí? Hay mucho debate en relación a si ese castigar la violencia contra la mujer tiene que ver con condenar, ¿sí? Muchas veces, digamos, hay mucha, digamos, si se puede decir, bibliografía, hay mucha doctrina en penas que, naturales. no, hay mucha doctrina en que ese castigar que está mencionado en la CEDO no tiene por qué ser condenar, sino que con el solo hecho de que la mujer acceda a la justicia y logre alguna solución satisfactoria para ella, digamos, la debida diligencia debería estar satisfecha. Hay casos que se solucionan con, por ejemplo, una probation, hay casos que se solucionan con casos menores, por supuesto, ¿no? En que la mujer dice, yo la verdad no quiero que vaya preso, quiero que se aleje de mí y que me den un botón antipánico. Entonces, la pregunta es, ¿eso es castigar la eliminación o buscar castigar la eliminación de la violencia contra la mujer? ¿O solamente tenemos que obtener condenas para cumplir, digamos, con lo que dice
la ley internacional. Bueno, mi posición es que con que la mujer, digamos, obtenga algún tipo de respuesta de la justicia en relación al hecho que la puse en esa situación de víctima de género, ya se está cumpliendo con la norma, ¿se entiende? Sí, claro. Sí, claro. Bien, bien, eso es lo que entiendo. Ahora, en el caso de Prandi, deberíamos ver el caso para ver si estuvo mal defendido o no, o bien defendido. Por supuesto, todas las personas tienen derecho a tener a una defensa efectiva, ¿sí? Y en el caso ahí, si el tribunal advirtió que el señor estaba mal defendido, lo que debió haber hecho es justamente correr al defensor o ponerle o darle Bueno, de tiempo hecho para que hay él busque ahora, otro defensor. bueno, de hecho hay una apelación en relación a eso, digo, ¿no? No. Pero bueno, igual no es para hablar de ese tema del tema de Brandi, sino sí el tema del equilibrio en el marco de los contextos de las declaraciones en la formulación de la denuncia, digamos, nada más. A ver, yo soy, para los que es un poco contradictorio, pero estoy dando clases de juzgamiento de violencia de género y soy defensora oficial, así que en la ciudad de Buenos Aires. Para que digamos, por ejemplo, podamos centrarnos, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay jueces y juezas que establecen, digamos, no lo dicen si se quiere en la letra, digamos, de sus sentencias, pero lo han escrito artículos y cosas que creen que, o que sostienen que el solo testimonio de la mujer no basta para llegar a una condena. ¿Sí? O sea, que tiene que haber mucha prueba circunstancial, contextual e indicaria para que con solo ese testimonio se obtenga una condena. ¿Sí? Entonces, hay baremos, si se quiere, en relación a la aplicación de eso, pero bueno, yo estoy mencionando cómo, digamos, qué es lo que establece la normativa internacional, o cómo debería ser, ¿no? Bien. Entonces, resumiendo, el contexto es importante no solamente en las mujeres víctimas de género, porque ya lo que les había comentado, que en virtud de la amplitud probatoria y de la situación en que muchos casos de género nacen justamente o pasan en la violencia, en un ámbito de violencia intrafamiliar donde no hay testigos directos, es importante aportar ese contexto para poder de alguna forma juzgar con mayor perspectiva de género, ¿no? Y en el caso de las mujeres imputadas pasa lo mismo, ¿sí? O sea, no hay que, de alguna forma, hay que mirar, digamos, el hecho por el cual están sometidas a procesos, pero hay que valorar también el contexto que traen esas personas, ¿no? La historicidad. Bien. En el caso de las víctimas, en muchas oportunidades hemos leído, digamos, que se juzga el deber de ser heroínas o buenas víctimas, ¿no? Esto decimos, se juzga por qué no denunció antes, si no resistió físicamente la violación, si denunció varias veces o no al agresor. Es un poco lo que yo estaba hablando en relación al femicidio de Florencio Varela, ¿no? Ahí ya a través de los medios se empezó a juzgar si la profesión que tenía una o el oficio que tenía la otra, si eran trabajadores sexuales, si era menor de edad, si en vez de estar en la escuela estaba, digamos, trabajando, si la madre no sé qué, si conocían a los agresores, que por qué se subieron a esa camioneta, que si le robó, que si no lo robó. Bueno, lo que pasa acá es exactamente lo mismo. La aplicación de esos estereotipos hace justamente que se cree alrededor de esa víctima una buena o una mala víctima, una buena o una mala madre, una buena o una mala presa. Entonces, a lo que voy es que esos estereotipos es lo que perjudica no solamente, digamos, el llegar a un juzgamiento con perspectiva de género, sino o sea, lo verídico, lo verosímil de la declaración de la víctima o de lo que se puede aportar en relación a la víctima. Acordarán ustedes, no sé si acá hay gente de la zona de Mar del Plata, pero recordarán el caso de Lucía Pérez, que lo primero, digamos, digamos, que salió a la luz es que era una chica que consumía estupefacientes, digamos, como si eso generara algún tipo de justificación en relación a su femicidio, ¿no? Entonces, a lo que voy es
los estereotipos, ¿sí? Y justamente rebatir esos estereotipos son los que generan las buenas y las malas víctimas, ¿sí? Y con eso la aplicación de la perspectiva de género o no, o la aplicación de justicia o no en esos casos, ¿sí? ¿Le puedo hacer otra pregunta? Perdón. Sí, En el marco de los colectivos LGTB, ¿no? ujú. Y en las asimetrías de poder, cuando una mujer se autopercibe hombre, etcétera, ¿entra, diríamos, la rigurosidad de la perspectiva de género para juzgar a esa persona? He conocido casos que sí, aunque se perciba Ajá. hombre. O sea que diríamos que tendríamos jurisprudencia sobre eso. Hay algunos casos, sí. No sé si es jurisprudencia, creo que son resoluciones, no me acuerdo, pueden ser, creo que hay un habeas corpus y hay algunas cosas de la Procuración Penitenciaria en relación a eso. Sí, Rodrigo, Fantástico. Gran dato. Gracias. después lo voy a Sí, aportar. buenas tardes, perdón, para dejar claro algún punto para que no quede flotando ahí, la sentencia de Lucía Pérez, el femicidio fue revocado por el Tribunal de Casación hace Sí, poquito. sí, Y sí, ahí sí. por ahí, yo porque soy de Mar del Plata y esa causa tuvo acá un revuelo, fue bastante importante a nivel nacional e internacional, pero el problema de esa causa en realidad arranca al inicio con operadores judiciales, no me voy a extender sobre el punto, pero ahí fue donde se embarulló esa causa. Claro, pero bueno, a ver, a lo que voy es, sí, obviamente que acá no todos conocemos los casos ni las sentencias. De hecho, el caso que vamos a hablar de Rosalía Reyes también fue revocado por casación, sí, y ahora después lo vamos a analizar porque es un caso muy emblemático, pero lo que estoy tratando de demostrar es cómo los estereotipos de género influyen, ¿no? En esto de los prejuicios sobre la buena víctima o la mala víctima, ¿no? Esto de qué importa si Lucía Pérez se drogaba o qué importa si Lara tenía 15 años y era trabajadora sexual. No hay que correr el eje, o sea, merece el mismo tratamiento con perspectiva de género si estamos hablando de otra mujer que no ejercía el trabajo sexual o no consumía estupefacientes. O sea, esos datos alrededor de la víctima es lo que generan justamente los prejuicios, digamos, de generar buenas y malas víctimas, ¿no? Bien, justamente cuando hablamos de prejuicios, lo que decíamos es esto, ¿no? Que conduce a la formación de un prejuicio y estereotipos que generan la ausencia de credibilidad en la versión de las víctimas y de las imputadas. Y en estas últimas incluye también la construcción de culpabilidad, ¿sí? Esta construcción de culpabilidad, eh, vuelvo a lo mismo. Ah, bueno, le pasó porque era trabajadora sexual, sabían lo que se metía, digamos, ¿no? O sea, ella misma se metió en eso. Entonces, lo que voy es, miren cómo incluso los medios o como nosotros mismos estamos siempre, digamos, no somos exentos de tener prejuicios y de estar rodeados de estereotipos de género, ¿sí? Es la famosa pollera cortita. Bueno, sí, abusaron sexualmente porque andaba con una pollera corta. Es, digamos, a eso, digamos, esos estereotipos, ninguno de nosotros estamos exentos, digamos, de tener prejuicios, pero justamente como efectores judiciales, lo que tenemos que tratar de hacer es de corrernos de esos prejuicios y es ahí donde entra la aplicación de la perspectiva de género. Para nosotros es una obligación. Lógicamente que, y entiendo también que los medios de comunicación tienen también una obligación. Lógicamente que tu mamá, mi mamá, etcétera, y bueno, por ahí no tienen una obligación de decir, bueno, lo miro con perspectiva de género o no. ¿Sí? Esa es la diferencia. Los que estamos dentro de la administración de justicia, sí, traemos prejuicios, pero al momento de alguna forma, de cumplir nuestra tarea en el servicio de justicia, tenemos que corrernos de esos estereotipos y de esos prejuicios. Sí, Rodrigo, decime. No se escucha. Ahí está. Perdón, ahora sí, se me ocurre por ahí, yo recuerdo cuando era chico, mi papá era abogado también, y se hablaba de, que hoy lo vemos como aberrante, por suerte, del famoso crimen pasional, cuando Ujú. él encontraba a la mujer en algún contexto por ahí de infidelidad y demás, eso podía ser tomado como un eximente o hasta como un atenuante porque ella no tenía derecho y demás, y todas esas cuestiones también, ¿no? Exacto, sí, bueno, el famoso crimen pasional fue siempre, digamos, la forma de
de justificar, digamos, y de echarle la culpa a la víctima de los femicidios, digamos, ¿no? O sea, sí, y bueno, justamente de un tiempo hasta ahora se hubo una evolución en cómo tratamos esos casos. Bueno, entonces, respecto a la valoración de la prueba introducida en el proceso, es justamente que debe valorarse con perspectiva de género, considerando la contextualización del hecho. Es lo que hablábamos antes, ¿sí? Las pruebas que se incorporan, digamos, al proceso deben valorarse en un contexto, ¿sí? O sea, no pueden valorarse de forma aisladas, ¿no? Sino que es un cuerpo probatorio, ¿sí? Que tiene que ser mirado con perspectiva de género. Acá yo menciono algunos casos. El primero es la resolución de Picardi, no es un fallo, es una resolución del fiscal, ¿sí? Específicamente Picardi es un fiscal que tenía, lo voy a poner en contexto, es que tenía un caso en el que para llevar a juicio, digamos, a 5 mujeres imputadas en la comercialización de drogas, ¿sí? Mujeres trans en la comercialización de drogas. Entonces Picardi, en una resolución realmente ejemplar, pero no solamente ejemplar por el resultado, sino porque hace toda una valoración de la contextualización de la vida y, digamos, de si se quiere, de la historicidad del colectivo trans, decide justamente no elevar a juicio esa causa. Hace una extensa valoración sobre el contexto vulnerable, los tránsitos de las vidas de las personas trans y la exclusión de las personas trans del mercado laboral, ¿no? Entonces, es una resolución muy extensa, pero es una resolución impecable en relación a cómo valora la historicidad, digamos, de las mujeres trans y del colectivo trans en relación a la expulsión de las mujeres trans del mercado formal, ¿no? Y justamente a la inclusión de las personas trans o las mujeres trans en el mercado informal de la comercialización de drogas. Entonces, lo que dice es, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que las mujeres trans no tienen más de una sobrevida de 45 años, que muchas de ellas ejercen el trabajo sexual, que en su mayoría no tienen acceso a la salud, que no tienen acceso a la educación, que no tienen, no han podido, digamos, en la mayoría de los casos contraen enfermedades bastante graves como HIV o enfermedades ¿cómo se llama?, de transmisión sexual, que han sido sometidas a situaciones violentas. Entonces, teniendo en cuenta toda esta vulnerabilidad, digamos, que tiene este colectivo, decide no elevar a juicio esa causa y solicita la absolución, digamos, de estas mujeres. La jueza Sabrina Namer... Además son resistidas en el colectivo los trans. En el colectivo de LGTB son las más débiles en el colectivo, porque están en el medio del binarismo y en el medio del feminismo, digamos. Entonces, además de todo lo que dijo usted, son las más castigadas dentro del colectivo LGTB, digamos. Hay que tener bastante, digamos, atención a ese colectivo. Exacto. Bien. Sabrina Namer, también, que también es una jueza del Tribunal Oral de un TOF, en el año 2022, también en la causa 158025 de 2013, también absolvió a mujeres trans imputadas por lo mismo, ¿no? Por la comercialización de estupefacientes. Entonces, también haciendo un extenso análisis sobre la situación de vulnerabilidad, digamos, y la mayor vulnerabilidad de estas mujeres sometidas a proceso penal, decide absolverlas, digamos, de esta situación. Sobre todo porque las mujeres trans, como también aquellas mujeres que son, digamos que son trabajadoras sexuales, en su mayoría son los eslabones más débiles de las cadenas de narcotráfico. No son, digamos, o sea, mujeres que sean capos narcos, sino justamente que son digamos, los eslabones más débiles, y eso en general, o sea, genera lo que siempre, de alguna forma, el mismo resultado en relación a la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Es decir,
perseguir, juzgar y condenar a los eslabones más débiles, siempre, digamos, y no perseguir, digamos, a aquellos, digamos, a los jefes de narcotráfico reales, ¿no? Entonces, haciendo una valoración de todo esto, la doctora Namer o la jueza Sabrina Namer también absuelve a estas mujeres trans. Bien. Bueno, el caso Rosalía Reyes. Ahora lo vamos a dejar ahora para después, pero lo voy a mencionar. El caso Rosalía Reyes, que fue en Bahía Blanca, la sentencia valoraba la capacidad de acción frente a la muerte de su bebé y descarta la atipicidad, ¿no? Está plagada de referencias a modelos estereotipados del rol maternal, de cómo tiene que actuar una buena madre frente a la muerte de su hijo, sin atender las necesidades específicas o las posibilidades específicas, digamos, de Rosalía Reyes en ese momento, y esto conforme, digamos, a un modelo estereotipado de mujer blanca y con recursos, ¿no? Es decir, se le exigía a Rosalía Reyes que debía actuar de cierta forma, pero ese deber o esa acción, digamos, de cómo debía actuar, estaba valorado a la luz, digamos, de cómo debía actuar una mujer con una maternidad con todas las necesidades básicas satisfechas, ¿no? Y justamente no se tuvo en cuenta el contexto vulnerable en el que se encontraba Rosalía Reyes. Por eso después lo vamos a avanzar, lo vamos a mencionar después porque vamos a analizar el caso. Entonces, justamente del caso de Rosalía Reyes, se desprende la definición del rol estereotipado, ¿no? Es decir, la buena madre, ¿sí? Es decir, una valoración totalmente descontextualizada de la situación de vulnerabilidad. Bueno, yo acá les estoy mostrando, esto es un caso, ¿ustedes ven ahí? ¿Sí, no? Bien, este es un caso de la ciudad de Buenos Aires, no alcancé a testar los nombres, así que apelo a que igual no lo van a compartir porque está acá y después cuando yo lo pase les voy a pasar directamente el fallo, pero anonimizado. Ahora no lo pude anonimizar, pero bueno. Les comento qué es. Este es un caso de drogas, ¿sí? Juzgado en la ciudad de Buenos Aires. Riera Villagra es una mujer migrante paraguaya que estaba en Argentina al momento de su condena, hacía un año aproximadamente que estaba en Argentina. Trabajaba como empleada doméstica y había dejado a sus 2 hijos en Paraguay y había venido acá a Argentina a trabajar para, digamos, poder mandarles plata. Eronilda se llamaba, este es un caso mío. Eronilda se pone en pareja con un chico, este chico se dedicaba a la venta de estupefacientes. Eronilda no tenía conocimiento de esto porque no vivían juntos, vivían separados. Él vivía en el barrio 31 y ella vivía más o menos creo que en San Cristóbal o algo así. Y un día Eronilda va a la casa de su pareja porque él le dice que necesita darle una mochila para llevar a un lugar que se la tiene que dar a una persona. Ella va, a la casa de su pareja con la mala suerte de que él sale del edificio y le entrega una mochila, y al momento en que le entrega una mochila es detenida por policía de la ciudad que estaba haciendo tareas ya investigativas tareas de investigación persiguiendo a la pareja de Eronilda, ¿no? La pareja de Eronilda se da la fuga, ¿sí? Logra darse la fuga, eso es incomprensible porque en un operativo había 20 policías, pero logra darse a la fuga por los pasillos del barrio y ella se queda en el lugar detenida con la mochila, que la mochila contenía droga. Y cuando entran a la casa de la pareja de Eronilda encuentran más droga y elementos de corte. Bueno, cuestión,
toda la acusación, digamos, está formalizada a que la que comercializaba drogas era ella, a pesar de que en las tareas de investigación ella no aparece como viviendo en el lugar, no aparece como, digamos, en ningún tipo de intercambio o pasamanos, sino solo, digamos, en la relación con él, ¿no? Eronilda es condenada a 4 años de prisión y en base a que en ese momento, cuando es condenada, a los meses después se entera de que está embarazada de su pareja. Eronilda tiene a su bebé en la cárcel, la da a luz en la cárcel, y en base a que tenía otros hijos menores en Paraguay, la defensa, es decir, nosotros, pedimos la expulsión anticipada por cuestiones de vulnerabilidad. ¿Sí? Bueno, la jueza, en la primer resolución respecto a la expulsión anticipada que solicitamos, nos contesta esto. Dice, ¿puede la situación que han descrito las partes permitir que Riera Villagra no le sea exigible este requisito temporal que le impone para autorizar el extrañamiento? Desde ya adelanto que la respuesta a esta pregunta es negativa. ¿Qué quiere decir esto? Para los que más o menos conocen o saben de ejecución penal, para poder, digamos, ser extrañado o ser expulsado del país, primero se tiene que cumplir la mitad de la condena, en el caso de Eronilda eran 2 años, y aparte estar, digamos, inmersas en el periodo de confianza, ¿sí? Entonces, cuando hay extrañamientos o pedidos, digamos, de expulsión anticipada por cuestiones humanitarias o de contexto de vulnerabilidad, claramente, como es anticipado, estos elementos no existen, sino que se piden justamente que se tenga, si se quiere, se tenga mayor, digamos, que se observe, digamos, esta situación humanitaria o de vulnerabilidad. ¿Qué contesta la jueza? La jueza dice, cuando en enero de 2019 Riera Villagra fue detenida, llevaba más de 1 año en Argentina, deducción que sugiere el relato que efectúan los profesionales que efectuaron el informe socioambiental presentado a la defensa. Había dejado en Paraguay, a su país de origen, a sus 2 hijos, Carlos Iván Villera Riera e Igor Darío Flecha Riera, y se han aportado copias de las partidas de nacimiento. En ese mismo informe también indica que durante el tiempo de permanencia en el país no logró establecer relaciones dentro de la comunidad, ni un empleo estable, ni una vivienda. Es decir, acá lo que está usando la jueza está usando la propia situación de vulnerabilidad y de, si se quiere, de lo informal sobre el empleo y el trabajo para decir, digamos que ella no se merecía ser expulsada antes, digamos, del término de los 2 años. Después sigue y dice, no desconozco todos los informes y trabajos que se han hecho respecto a las mujeres que están privadas de libertad junto a sus hijos y todas las consecuencias que el crecimiento en cautivario tiene en ellos, como también para aquellos niños que son separados de sus padres cuando están detenidos. Sin embargo, no puedo dejar de señalar que no surgen constancias de la situación antes descrita por la imputada respecto de sus hijos o a estas condiciones a las que se refieren se hayan agravado. Cuando ella abandonó su país, dejó a sus hijos a la guarda de terceras personas, quienes ahora reclaman no poder continuar con la custodia precaria que se les asignó. Respecto de Carlos, que hoy tiene 8 años, no surge en forma clara a cargo de quién se encuentra, mientras que Igor, de 5 años de edad, estuvo con su hermana, Nenilda Riera Villagra, y ahora con su madrina, Antonia López, quien reclama, según surge de las capturas de conversaciones de la aplicación de WhatsApp, que no puede continuar con esa función. Se aduce que Igor tendría problemas de audición y de desarrollo cognitivo, pero no se ha presentado ninguna documentación médica que lo avale. Bien, entonces acá lo que está diciendo es, Eronilda cuando vino acá ya había dejado a sus hijos, ¿sí? Y se presume que ya los había dejado en esa condición. Más o menos está diciendo que, ¿sí? Está dejando entrever ahí el estereotipo de, bueno, es una mala madre. Dejó a sus hijos en Paraguay, vino acá y ahora está pidiendo irse del país poniendo de excusa a sus hijos. Después habla de que hay un niño ahí
que aparentemente tendría una cuestión de discapacidad, porque tiene problemas de audición. Y la jueza, ¿sí? Que en relación también esto, paréntesis, la discapacidad ¿no? Se presume, no hace falta probarla. Eso por un lado. Y por el otro lado, si hay perspectiva de niñez o perspectiva de niño adolescente, ¿sí? Y hay una mínima duda de que este niño tiene algún tipo de discapacidad, bueno, debería haberse, digamos, resuelto por lo menos con perspectiva de niñez. Bien, sigue. Esos no son extrapolables a la situación que aquí analiza, ¿no? O sea, antes en la resolución la jueza analiza 2 casos en los que se dan una expulsión anticipada y dice que estos casos que no son extrapolables, ¿no? Los niños estaban sin su madre desde hacía más de un año cuando se produjo la detención aquí en Argentina. De la información aportada hasta el momento, ambos se encuentran a resguardo de un adulto, miembro de una familia, y no presentan una situación de extrema gravedad que permita considerar la posibilidad de habilitar la alternativa que se solicita. Bien, entonces, de alguna forma ahí la jueza no lo dice, pero lo que está juzgando es cómo era Eronilda como madre, ¿sí? Si era buena, si era mala, si dejó los chicos antes de venir, que acá no tenía ningún tipo de, digamos, de raigambre con la comunidad, que no había conseguido un trabajo formal o informal, una vivienda informal, como si eso fuese juzgable en las situaciones de personas que están en extrema vulnerabilidad, ¿no? Bueno, la cuestión es cómo terminó el caso. Eronilda estuvo 3 años privada de su libertad hasta que logramos que se le diera la expulsión al año 3, ¿sí? Ya había pasado bastante de lo que la ley exigía. Bueno, caso Rosalía Reyes. Bien, acá tenemos un extracto, digamos, de lo que es la primera sentencia, o sea, la sentencia de primera instancia, ¿sí? Que es el Tribunal del Correccional número 3, Bahía Blanca, y que cuenta, digamos, cómo fueron los hechos y dice esto. Aparentemente, según lo que cuenta, digamos, en el fallo, dice, Rosalía dijo que llegó luego de una jornada laboral, que llegó a su casa, que se sentía muy cansada, le pidió a su hija que fuera a comprar algo para comer y se recostó en la cama. Después, a las 23:30 horas de la noche, se despertó por fuertes dolores que tenía, fue corriendo al baño, sufrió 2 intensas contracciones de parto que expulsó al bebé. Llamó a los gritos a su hija para que la ayudaran y cuando los vio corriendo y asustado, se desmayó, o sea, sufrió un desmayo. Sin saber el tiempo que permaneció desvanecida, al despertar su hija la observaba y le decía que no se muriera. Que al levantarse vio el cordón tirado en el piso, preguntó dónde estaba el bebé, le pidió un cuchillo a su hija y se cortó el cordón umbilical, que le dijo a una de las nenas que atara porque se iba a ir en sangre, alzó al bebé, sintió que estaba frío y sin vida y que antes estaba en el interior del inodoro, que lo recogió, lo envolvió en un saco, su hija lo tomó en sus brazos, la llevó hasta la cama, donde se acostó. Sufrió contracciones, despidió la placenta, se quedó dormida hasta las 5 de la mañana y despertó bañada en sangre. Más tarde reiteró que cuando se despertó de su desmayo, una de sus hijas lloraba, se levantó del inodoro, vio que le colgaba el cordón, que pidió que le ayudara a atarlo porque salía mucha sangre y una de sus nenas lo ató con un hilo. Esto es lo que dice justamente la sentencia de primera instancia. La conducta omisiva que se le reprocha a Rosalía Reyes consiste en no haber brindado los cuidados necesarios a su hija para impedir la muerte por hemorragia masiva a través del cordón umbilical. Resulta claro que el deceso de la recién nacida se hubiera evitado si Reyes actuaba de la misma manera que actuó para su persona. Y es allí donde entendió que tuvo la concreta posibilidad de hacerlo, pues luego de recuperarse del desvanecimiento y recobrar la conciencia, le solicitó a su hija un cuchillo, se cortó el cordón y le pidió a su niña que lo atara porque se iba a morir desangrada. Resulta inexplicable que no haya obrado de la misma manera con la recién nacida. Es inatendible el argumento de la defensa de que Reyes no sabía cómo actuar en la ocasión, que su estado psíquico le impidió realizar una conducta ordenada, que le estamos exigiendo lo imposible.
Es mi criterio que a Reyes no se le estaba exigiendo aquello que no podía realizar o estaba fuera de sus posibilidades, sino simplemente se le recrimina no haber obrado de la misma manera que lo hizo para preservar su salud, pues era plenamente consciente de las consecuencias de no anudar el cordón. Reitero, inexplicablemente no actuó de la misma manera con su hija recién nacida y evitó desangrarse ella, se despreocupó por la situación de la recién nacida, declaración del primer momento supo que estaba embarazada de la menor fallecida. Tampoco es razonable el argumento que sintió que la bebé estaba fría y sin vida. La autopsia y la declaración del médico José Toubes indicó lo contrario. La causal del óbito fue un shock hipovolémico por hemorragia, por lo cual no hubo dudas de que la criatura nació con vida y fue perdiendo sangre a través del cordón hasta fallecer, que su sobrevida no fue mayor a 2 horas, deduciéndose que no murió de inmediato. Reyes era una madre de 4 hijos que transitó 4 embarazos previos y tuvo experiencia de 4 partos más allá del lugar y las condiciones de alumbramiento. Reitero que debe descartarse el argumento de la doctora Vanini, la doctora Vanini es fue la defensora de Reyes, la defensora oficial, de que a Reyes se le exigen conocimientos que no tiene por qué poseer, lo que resulta contradictorio con los dichos de Reyes, que le pidió a su hija que anudara el cordón que tenía unido a la placenta aún no expulsada, para evitar su muerte. También la defensa cuestiona la falta de determinación de la imputación formulada, pues considera que debieran indicarse que todas las conductas de Reyes omitió para evitar el desenlace. En nuestro caso, no hay duda que el reproche formulado a Reyes es claramente no haber evitado que su hija se desangrara. Circunstancia de haber parido a su 5º hijo descarta una posible inexperiencia de Reyes al respecto al momento de estas cuestiones básicas. Lo último, lo que está subrayado, que es todavía más complicado de leer. En cuanto a las condiciones laborales que se mencionan en el alegato como una de las razones de deterioro psicofísico, debo decir que no se advierten como extremas ni determinantes para justificar la conducta. La propia imputada manifestó que ese día se fue a trabajar como siempre, que faltaron 2 compañeros suyos, por el cual el trabajo iba a ser mayor, pues había que faenar muchos pollos, que por esa razón ese día se puso a faenar, pues su labor consiste por lo general en trabajos de oficinas y entre papeles. Sin desconocer las extensas jornadas laborales en la gleba, que es un frigorífico, no solo Rosalía Reyes, sino también de la testigo y vecina Casas y del resto de los empleados del frigorífico, no puedo deducir que ese contexto laboral se configure como una de las justificaciones de su obrar omisivo aquella noche, tal como lo sostuvo la defensora. Entonces, ¿qué es lo que ven acá? ¿Alguien me quiere decir qué es lo que ve en ese fallo? Yo lo estoy procesando porque fue muy rápida la lectura. ¿Quieren que lo vuelva a leer? Básicamente lo que el tribunal oral ahí dice es que ella, como tenía 4 hijos, tendría que haber sabido cómo actuar ante un parto en avalancha. Lo que tuvo Rosalía Reyes es un parto en avalancha. Es decir, son esos partos donde se tienen pocas contracciones y se da a luz, ¿sí? Rápido, ¿sí? Por eso se llama en avalancha, ¿sí? O sea, no hay, digamos, un proceso o un trabajo de parto. Ella tuvo 2 contracciones y dio a luz, ¿no? Entonces, lo que el tribunal ahí de Bahía Blanca dice es, bueno, ella tenía 4 hijos, tendría que, no puede decirse que era inexperta o que no sabía cómo actuar, ¿sí? Dicen también es que, bueno, que ella tendría que haber, aún entre esas 2 desvanecimientos que tiene, porque lo que cuentan los hechos es que ella se desmaya en 2 oportunidades, ella tendría que haber actuado de forma tal, ¿sí? De salvar la vida de su hija, ¿sí? Entonces, lo que establece, si se quiere, este fallo es que hay ciertos estereotipos de, bueno, cómo debe actuar una buena madre, ¿no? O sea, ¿qué debe hacer una buena madre? ¿Cómo debe actuar ante una situación que se va de las manos, ¿no? Porque también los partos en avalancha no son comunes, ¿sí? Entonces, en ese caso, en esta situación, lo que se le imputaba a Rosalía Reyes era justamente no haber evitado la muerte de su beba por desangramiento. En el medio, digamos, de toda esa situación
donde ella se desmaya en 2 oportunidades y aparte va a parir, digamos, o pare a su hija en el baño en una situación totalmente de vulnerabilidad. Ahora bien, ¿La este defensa qué caso después fue... argumentó? ¿Cómo? ¿Qué argumentó y fundó la defensa? No, ahora lo vamos a ver, porque Perdón. ahora lo vamos a ver, digamos, porque en este caso fue a casación y casación le da la razón a la defensa, pero la defensa lo que dijo es ciertas cuestiones. Primero, que no se tuvo en cuenta el contexto vulnerable de Rosalía, porque Rosalía Reyes, primero, era una mujer que tenía muy joven, había sufrido violencia de género de sus 2 parejas anteriores, era jefa de familia, es decir, era una mujer que estaba criando a sus 4 hijos sola, trabajaba largas horas en el frigorífico para mantener a sus hijos, y trabajaba, digamos, justamente en ese estado de gravidez. Y hay un punto acá específico donde justamente se juzga en cómo de la maternidad, si se quiere, ¿no? O cómo debe tomarse la maternidad, digamos, una mujer, que dice que Rosalía no le importó, digamos, lo dice, digamos, los jueces, ¿no? No le importó la muerte de su hija, de su bebé, porque había escondido el embarazo. Pero la realidad es que Rosalía había escondido el embarazo porque no quería que la echaran, ¿sí? Porque era la única fuente, digamos, la única fuente económica para sus 4 hijos, ¿sí? Aparte de que había nacido en un contexto rural, había sido víctima de violencia de género por el padre, por uno de los padres de sus hijos, el padre de su hija más grande había abusado sexualmente de su hija más grande, ella había atravesado toda una situación en el proceso penal defendiendo a su hija, y bueno, y toda esta contextualización no se tuvo en cuenta al momento de condenar a Rosalía a 8 años de prisión, ¿sí? Después la defensa justamente interpone un recurso de casación y la Sala 1, ¿sí? de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires dice específicamente esto. Ingresando las críticas a la fundamentación del veredicto condenatorio, la Sala 1, Carral y Maidana, este fallo es de Carral y de Maidana, perdón, dice, ingresando las críticas a la fundamentación del veredicto condenatorio, considero pertinente efectuar algunas aclaraciones previas, puesto que nos enfrentamos a una causa en donde las condiciones personales, familiares, sociales y económicas de la imputada la ubican en un contexto de vulnerabilidad que debió ser evaluado para interpretar y juzgar los hechos, brindando un tratamiento diferenciado que supone incorporar perspectivas específicas de género, tal como lo dispone la Constitución Nacional y la normativa de derechos humanos incorporada en nuestro ordenamiento jurídico interno. Así empieza, digamos, el recurso, o sea, la resolución de la Cámara de Casación. Y es lo que veníamos diciendo durante toda la clase, ¿no? En este caso, ¿sí? Y en los casos de mujeres imputadas y mujeres víctimas de violencia de género, hay que tener en cuenta la historicidad, ¿sí? Porque eso es lo que de alguna forma exige la manda constitucional en relación a la perspectiva de género. Rosalía debió abandonar el colegio secundario para cuidar a sus hermanos, quedando incompletos sus estudios. Con 32 años de edad, al momento del hecho, de 18 de mayo de 2005, era madre soltera de 4 hijos. Vanessa Reyes, de 12 años, Mayra Reyes, de 9 años, Némesis, de 8, Brian, de 2. Cursaba el embarazo del quinto de una relación de un hombre que la abandonó al enterarse del mismo. Vive en una casa alquilada en una zona rural, trabajaba extensas horas o jornadas en el frigorífico de pollos Gleba en condiciones laborales precarias, como monotributista, sin acceso a derechos laborales mínimos, lo que entre otras razones la motivó a mantener en secreto su embarazo. Cumplía una jornada laboral que podía extenderse hasta 15 horas, de 5 a 18 o 20 horas, de 5 de la mañana a 18 o 20 horas. Su historia familiar y de pareja refleja experiencias de violencia. Quedó embarazada de su primera hija a los 19 años, el padre de la niña la abandonó,
Tuvo a sus segunda y tercera hijas con un hombre que la maltrataba y la golpeaba. Su cuarto hijo nació de una relación con otro hombre que finalmente denunció por abuso sexual contra su hija mayor Vanessa, conforme lo relatado en la audiencia de viso ante este tribunal. Precisamente a raíz de esa denuncia por abuso sexual, su hija Vanessa se encontraba en tratamiento psicológico con la licenciada Patricia Fernández, a quien acudió la niña luego del hecho aquí juzgado, y que la profesional, quien, relevado el secreto profesional, anotició a las autoridades policiales sobre lo acontecido. De este resumen de su historia se desprende que Rosalía Esther Reyes creció y se desenvolvió durante toda su vida en un contexto de vulnerabilidad que se mantuvo como una constante, marcada por las necesidades económicas, el acceso limitado a la educación, las relaciones afectivas signadas por la violencia, el abandono y la desprotección, y justamente es en el entendimiento de su contexto vulnerante a lo que se suma la condición de madre soltera en una zona rural de la provincia de Buenos Aires, donde Rosalía se sintió avergonzada de mostrar su nuevo embarazo sin padre, que marcan una base social-cultural impregnada en todos los aspectos que deben considerarse en este caso. Bien, entonces, de alguna forma, ¿sí? Después justamente la sentencia de casación la absuelve, ¿sí? Diciendo justamente que ella no se pudo haber representado de qué forma evitar la muerte de su hija porque no tenía medios, básicamente, ¿sí? Entonces, de alguna forma, lo que tiene en cuenta la resolución de casación, la sentencia de casación, es todo este contexto hipervulnerable donde justamente Rosalía estaba inmersa, ¿no? Bien, hasta acá, hasta esta parte entendieron, ¿hay algo que quieran compartir? Porque ahora vamos a entrar en otro tema que tiene que ver con la garantía de imparcialidad y quería ver si entendieron o tenían alguna duda. No, estuvo basado, digamos, en las perspectivas de género, digamos, en la resolución de la Cámara. Como alternativa a la defensa, ¿no hubiese puesto quizás en forma subsidiaria el artículo primero del 34, digamos, un tipo de alteración? Sí, hubo un informe de pericia, pero los informes de pericia, los peritajes de ambas partes, lo que arrojaron es que ella tenía, digamos, ¿cómo se llama esto? No es la atención, sino eh, Conciencia. sí, no dicen conciencia, pero como que tenía la atención conservada, digamos, o sea, que podía de alguna forma influir en el entendimiento de lo que estaba pasando, pero comprendió y dirigió el hecho, ¿sí? O sea, no alcanzaba a ser, digamos, a no haber comprendido y dirigido. O sea, básicamente del hecho que lo que pasó es, Rosalía tiene un parto de avalancha en su casa al momento en que llega después del trabajo, a las 11:00 y pico de la noche, después de haber estado trabajando todo el día en un estado de embarazo. Tiene un parto de avalancha en su baño. En ese parto de avalancha se desmaya en 2 oportunidades porque aparentemente pierde sangre. En esas 2 oportunidades, en el medio alcanza a decirle a la hija que corte el cordón para no desangrarse, y bueno, y en el medio, digamos, se produce el deceso de su Claro. hija. ¿Sí? Ustedes se dan Qué loco. cuenta, ella lo cuenta de forma desordenada, porque así desordenado es como Claro. lo percibió. Ella dice, yo tomé a la bebé y estaba fría. Sí, probablemente terminó, digamos, de tomar conciencia o de tomar Claro. a la bebé cuando ya estaba muerta, después entre los Estaba fuera de intervalos de esos temporalidad, desmayos. claro. Claro, en los intervalos de esos desmayos, digamos, ¿no? Claro, claro. Entonces, digamos que claramente Rosalía no tuvo, digamos, la oportunidad de poder hacer algo para salvar la vida de su bebé, ¿no? Primero porque para y se desmaya, y después vuelve, digamos, de alguna forma a recobrar la conciencia y se vuelve a desmayar. Entonces, el fallo de primera instancia del Tribunal de Bahía Blanca lo que justamente exige es haber actuado, digamos, en base a lo que supuestamente hace una buena madre, que no sabemos qué es,
¿sí? En base a un estereotipo de género. ¿Qué habría hecho una buena madre? Salvarle la vida a su hijo. Bueno, pero pasó todo esto, ¿sí? O sea, bien, ¿cómo? ¿Quién le puede salvar la vida de un hijo? ¿Sí? Una madre con las necesidades básicas satisfechas, por ahí sabiendo actuar ante una situación así, teniendo la posibilidad de llamar a un médico urgente para que venga. No lo sabemos, pero en esa primera sentencia a Rosalía le exigen justamente que tenía que ser una buena madre. ¿Y quién era una buena madre? La que le salva la vida al bebé. ¿Sí? Y la juzgan a partir de ese prejuicio, sin tener en cuenta toda la historicidad, ¿no? ¿Cómo se llega acá? ¿Cómo llegó Rosalía a esa situación? Sí, Rodrigo. No, si terminamos, quería decir que esto me disparó otra cuestión que me parece que va a haber que trabajar en un futuro, que es, así como se habla de la buena madre, también hay una cuestión que no se está abordando. Yo trabajo en defensoría y lo veo seguido, supongo que usted también, con el buen ciudadano. Se le exige por ahí a un universitario lo mismo que a un chico que a los 8 años está fumando paco en una villa, y podría ser Totalmente. también un contexto para terminar resolviendo de este modo con los matices de cada particularidad, ¿no? Por supuesto. Mira, bueno, ustedes conocen lo que es la situación de la ciudad de Buenos Aires y conocen lo que son los operativos de limpieza de calle. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires hay un gran operativo de limpieza de calle, esto es, todas las personas que están en situación de calle o que ocupan la vía pública son constantemente criminalizadas. Pero específicamente con las personas que están en situación de calle, ¿sí? La mayoría de las personas que son criminalizadas y detenidas, la mayoría de los casos son porque reaccionan mal cuando les patean y les sacan sus pertenencias. ¿Sí? Pero, ¿qué diría, por ejemplo, una persona con sus necesidades básicas satisfechas? ¿Qué diría? Bueno, son un par de latas, son un par de cantones, pero a esa persona, un par de latas o un par de cartones le significa la comida del otro día, el colchón que le sacan, lo suben a las camionetas de espacio urbano de la ciudad, le significa tener que dormir en el piso, con frío. ¿Sí? Entonces, las significancias de las cosas no es lo mismo para una persona blanca con estudios universitarios, que duerme caliente, que tiene un plato de sopa a la noche, que una persona que vive en la calle. No puedes exigirle a una persona en situación de calle que actúe de una forma respetuosa con el policía que le está pateando las cosas, ¿sí? Para que se vaya del lugar y le quita las cosas, porque si las quitan no se las devuelven. Yo hice planteo de extracción de testimonio de hurto de las cosas. ¿Por qué le sacan las cosas? ¿A dónde van esas cosas? Son pertenencia de las personas. Sí, el colchón, la mochila, las latas, los cartones que juntan, a veces vasos o platos, cubiertos que por ahí recogen de la basura y los tienen para comer. Todo eso agarra espacio urbano, lo sube a una camioneta y no se sabe a dónde va. Eso es un hurto. ¿Sí? Pero también a lo que voy es, incluso podemos decir, ¿no? No somos todos acá buenos o malos colegas. Entre bueno y bueno, ¿pero para qué vas a hacer un reclamo por un par de latas? Sí, ese par de latas a esa persona le genera poder venderla al otro día y poder comer al otro día. Entonces, sí, o sea, hay estereotipos de todo y me parece que justamente la cuestión de evaluar los juzgamientos en relación a quién es esa persona. ¿Sí? ¿Quién es esa persona? ¿Cuál es la historia de esa persona? No hay que descontextualizar. Eso es lo que, de alguna forma, el proceso penal o el sistema penal durante muchos años hizo. ¿Sí? O sea, solamente evaluar el hecho. Bueno, mató a otra persona. Listo. Punto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó en el medio para que llegara a eso? ¿Sí? Bueno, eso es un poco lo que hay que empezar a tener en cuenta, ¿no? Bueno, vamos ahora a pasar a otro tema que tiene que ver con la garantía de imparcialidad y los estereotipos ¿sí?
Según Ferraioli, la garantía de imparcialidad exige al juez o a la jueza que tiene que ser imparcial, es decir, que no debe tener ningún interés general ni particular en una o en otra solución de la controversia que está llamado a resolver, ¿sí? Es decir, al ser su función de decidir cuál es la verdad y cuál es falsa. ¿Esto qué quiere decir? Que el juez o el jugador o la jugadora no debe tener ningún interés, ¿sí?, en las personas que está juzgando ni en la solución de la causa, ¿sí? Bien, en el caso concreto se le exige al juez o a la jueza que se aproxime a los hechos de la causa desprovisto o desprovista de un prejuicio personal y con la garantía de que no hay duda alguna respecto a la ausencia de imparcialidad. Entonces, existen dos formas de imparcialidad, es decir, la imparcialidad subjetiva, que es la que involucra actitudes o intereses privados o personales del juez o la jueza en el resultado del pleito, ¿sí?, o en la cuestión a las personas involucradas, o la imparcialidad objetiva, es decir, que no tenga en la causa un interés público o institucional, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Se entendió esto, más o menos? Bueno. Entonces, ¿cómo funcionan los estereotipos y la garantía de imparcialidad? La jurisprudencia internacional y nacional sostienen que la imparcialidad subjetiva de quien juzga se presume, y es que la parte que alega que hay una parcialidad es la que tiene que probarla, ¿sí? Si yo digo que el juez es imparcial, es parcial, que está, no, digamos, respetando la garantía de imparcialidad, yo tengo que probar, digamos, por qué pienso o por qué sostengo que hay una parcialidad. Quien la invoca debe demostrar los intereses o motivaciones personales del juez o las juezas en un determinado caso, ¿sí? En esta línea, la Corte Suprema definió a la imparcialidad en el sentido objetivo como un amparo para el justiciable cuando ésta puede temer la parcialidad del juez por hechos objetivos del procedimiento sin cuestionar la personalidad, la honorabilidad ni la labor particular del magistrado. El temor de parcialidad se configura cuando un juicio es llevado a cabo ante tribunales que intervienen tomando decisiones significativas durante etapas anteriores o en otros casos similares. Ahora lo van a ver, o sea, dicho así, parece muy abstracto, pero ahora lo vamos a ver específicamente en un caso que es el caso Luz Aimé Díaz, ¿sí? El caso Luz Aimé Díaz. La defensora particular de Luz Aimé, que fue Luli Sánchez, que es una defensora muy conocida, una defensora, digamos, de la matrícula, una defensora particular muy conocida en relación justamente a la lucha, digamos, a la aplicación de la perspectiva de género en las sentencias, interpone un recurso de recusación en el caso Aimé Díaz, ¿sí? Sostiene la recusación de dos jueces por expresiones relacionadas al género autopercibido de las personas trans en casos anteriores. Luz Aimé Díaz era una persona trans que estuvo sometida al proceso penal, ¿sí? Entonces, el planteo de Luciana Sánchez es que esos jueces que estaban llamados a juzgarlos habían tenido manifestaciones públicas contrarias a lo que tenían que ver con las perspectivas de géneros y específicamente a la relación al género autopercibido. Específicamente estos jueces habían dado notas en ciertos medios que decían, por ejemplo, que la perspectiva de género era una falacia, o en casos anteriores habían tenido, digamos, mujeres trans sometidas al proceso donde las llamaban por el nombre masculino. Entonces, todo esto alertó, digamos, a la defensora de Luciana Sánchez de que podía haber justamente un temor de parcialidad en los jueces que la iban a juzgar. Por eso interpone la recusación. Entonces, la garantía de imparcialidad es vinculada con el principio de igualdad y no discriminación. Los instrumentos internacionales sostienen que se debe garantizar la imparcialidad judicial y que para ello, al momento de investigar y juzgar hechos ilícitos, deben ser sancionados sin valoraciones subjetivas ni ancladas a prejuicios y estereotipos, ¿sí? Los estereotipos son una visión
generalizada o una preconcepción sobre los atributos o características de los miembros de un grupo en particular y sobre los roles que estos deben cumplir, ¿sí? Por ejemplo, supongamos, si tenemos un caso en el que vamos a juzgar a una mujer por un aborto y nos tocan jueces que han tenido, por ejemplo, que pertenecen a, no sé, al Opus Dei, por ejemplo, o han tenido manifestaciones públicas en contra del aborto, y bueno, va a haber una sospecha de que no se va a cumplir con la garantía de imparcialidad, ¿sí? Porque hay estereotipos y presunciones que a la defensa le hace ver que va a ser juzgada bajo un estereotipo y un prejuicio que no genera, digamos, o que no respeta la garantía de imparcialidad y de igualdad y no discriminación. Entonces, los estereotipos de género implican reducciones y generalizaciones que impiden cualquier consideración, digamos, y características específicamente individuales. Cuando los estereotipos de género, cuando los estereotipos operan para establecer jerarquías entre grupos y asignan categorizaciones peyorativas o desvalorizadas de ciertas expresiones, tienen efectos discriminatorios, ¿no? O sea, por ejemplo, la utilización de estereotipos afecta a las personas que integran diversos grupos, como por ejemplo las mujeres de los colectivos LGTBIQ-NB, por la situación de la desigualdad estructural que enfrentan los casos que se involucran a discriminación o violencia de género, ¿no? Contra las personas. Justamente estos colectivos suelen verse afectados, digamos, negativamente por prejuicios o nociones estereotipadas sobre las actitudes o características que deberían poseer, ¿no? Hay consenso en la doctrina y en la jurisprudencia que el uso e influencia de los estereotipos de género en la administración de justicia viola la garantía de igualdad porque implica una discriminación, digamos, o sea, la aplicación discriminatoria ante la ley, ¿sí? Bien. Bueno, yo acá terminé. No sé si tienen alguna duda, porque quedan 15 minutos de clase. Si tienen alguna duda, si quieren hacer algún comentario, o si alguno trajo alguna resolución, sentencia o algo, digamos, donde se pueda ver o evaluar, digamos, la falta de perspectiva de género al momento de resolver una situación. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran compartir? ¿No? Está Bueno, claro, entonces, mucha información, muy buena sí. en mi caso. Y lo Gracias. que pasa es que es una sola clase de 2 horas. Así que imagínense que es mucha información. Yo no sé, yo igual voy a subir el PowerPoint. El caso de Eronilda lo voy a anonimizar para que, bueno, no se vean los datos, porque bueno, ya cuando está en la plataforma es público. Entonces, lo voy a compartir para que ustedes lo tengan. Por supuesto que estos temas, digamos, estos conceptos se pueden profundizar. Lo importante es que ustedes sepan y tengan una base como para poder profundizar luego a medida que ustedes vayan cumpliendo sus funciones, digamos, dentro del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Sepan, y yo creo que ustedes ya lo saben, que todos tenemos responsabilidad cuando estamos en un ámbito donde administramos justicia, ¿sí? Desde donde sea, o sea, desde la Fiscalía, desde la Defensoría, desde los juzgados, si somos auxiliares de justicia, tenemos responsabilidad hacia las personas que acuden, por un lado, a la Administración de Justicia y ante las personas que están sometidas a procesos, ¿sí? No solamente un proceso penal, sino un proceso civil, y etcétera. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta esto que vimos hoy al momento de tener contacto con las personas en las causas, ¿sí? Hay que dejar de mirar a las personas como números de causas, hay que mirar, digamos, ¿no? Hay que evaluar los contextos, hay que ver qué pasó con esa persona, qué hay, digamos, detrás de esas historias, ¿sí? De un lado y del otro. Así que, bueno, les agradezco a todos, les agradezco que hayan prendido las cámaras,
Les agradezco que hayan participado, se hizo mucho más dinámico, pasaron 2 horas volando, así que bueno, muchas gracias a todos y cualquier duda pueden escribir en el foro que yo voy a estar contestando y pronto, hoy o mañana ya subo toda la información y la bibliografía. Muchas gracias a todos. Gracias, Doc. Buenas Muchas tardes. gracias. Hasta luego, gracias. Que tengan buena semana. Hasta luego. Muchas gracias.